que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. El ciudadano arquitecto Fernando Carrión, igualmente como informante y analista Sportman, le ha imitado a este periodista, como lo pueden ver, pues no. El periodista también está entre social cristiano. ¿Qué más podrían alegar ustedes? No, fue una coincidencia, pero estamos Sportman. Comunicador y conductor multimedios Sportman para este día viernes, a los tiempos que abandono el traje formal por respeto y consideración a mis invitados. Ahora queremos también, con respeto y gran admiración a todos ustedes, saludar al señor arquitecto Fernando Carrión, nuestro primer invitado, anticipándoles de que nosotros vamos a realizar una entrevista, parecería que muy interesante, al doctor Iván Granda Molina. Él es el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República. Y con todo lo que ha ocurrido en los últimos días, yo diría desde que el doctor Granda se encuentra al frente de una dimensión de alta responsabilidad estratégica y de control ético, de control administrativo y comercial, especialmente lo segundo. Él ha tenido una palabra definitoria, una palabra contundente para reportar novedades. Él debe ser, incluso, lo preguntaré a su debido tiempo, el que le generó una alerta al señor presidente Moreno respecto a las tareas, señoras y señores, que venía cumpliendo el personaje que vamos a aludirlo francamente toda la etapa informativa de hoy. Pero nosotros hemos concebido indispensable también otorgarle una oportunidad a la urbe, a la ciudad. Al señor Yunda parece que le sorprendieron los resultados. Él tenía una esperanza de que seguramente la colectividad, frente a semejante desafío, no le dé mucha bola y deje en manos de otros personajes la conducción de la ciudad en momentos tan clamorosos, de necesidades de recambios y de un ejercicio innovador, profundamente innovador. Y entonces dio al señor alcalde electo, al alcalde Yunda, no le he conocido en esos trotes, aparte de que él simple y llanamente, señoras y señores, ha ejercitado tareas de radiodifusor, más bien digamos, experto en programación de distracciones, en el cual, de entretenimiento se llama. Muchas gracias, compañero. Entonces, el entretenimiento de Yunda se convirtió en un caudal de votos, no lo significativo que pensábamos de comienzo, pero luego que apareció incluso una especie de maniobra correísta, porque esa fue esencialmente el cambio que replanteó la campaña para alcalde de Quito, y le pusieron a una ex compañera de admiración al expresidente de la República, porque yo no creo que Yunda en ningún momento se haya afiliado, no hemos conocido a ciencia cierta que el vecino sea afiliado de uno de los facciones o partidos que antes se llamaba Alianza País y todo lo demás. Pero bueno, esto es un cuento de nunca acabar. Ahora está el señor doctor Yunda
al frente de una urbe que necesita remodelarse estructuralmente, creando una panorámica de acción y de visión estratégica con un programa, con una planificación extremadamente creativa en todos los ámbitos. Y nos alegramos el instante en que Yunda anuncia al señor alcalde electo y dice: voy a trabajar con el cerebro arquitectónico, creativo, urbanista, de gran planificación, con conferencias a día seguido en un montón de ciudades del planeta, especialmente en Europa y en América Latina. Una agenda del experimentado Fernando Carrión, que nos honra con su presencia, como las personas que ven el multimedios en forma global pueden advertir. Él también ha venido, como siempre, Sportman, y así será el caballero número 1 de la planificación, de la perspectiva, de la creatividad urbanística tan necesaria para la ciudad de Quito. Yo le puse justamente a este programa el título de agenda: el nuevo modelo de la ciudad. ¿Cuál será, Fernando? Y si puede, obviamente, explicarnos una cosa que me parece también, por respeto a la ciudadanía, que se digne informarnos cómo se produjo este, yo diría, reencuentro con Yunda. Parece que antes ya tuvieron unas pláticas, y por eso también nosotros que hemos intervenido en su vida sugiriéndole que se meta a una etapa fuerte, consistente, que en calidad de candidato a la alcaldía de Quito, que hubiera tenido una respuesta fantástica, no favorable, sino una respuesta fantástica. Pero su hermano Andrés no me ayudó. Pobre Andrés. Sí. Un saludo cordial para Andy. Bueno, ¿cómo le parece esta presentación que le haría cualquier ciudadano de Quito, de este Quito maravilloso? ¿Qué es lo que usted va a hacer con la ciudad? ¿Cuál va a ser el nuevo modelo de Quito? Porque el electo está tremendamente abierto y creo yo con seguridad va a ser extremadamente respetuoso. No faltaría más de lo que usted, como planificador de turno, le ofrezca una contribución de experiencia y, vuelvo y repito, de creatividad única y exclusiva de su parte. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Siempre, obviamente, es un placer estar aquí en la radio, conversando contigo, con la audiencia, etcétera. Sí, para mí fue una sorpresa, francamente, el otro día de las elecciones, el 25 de marzo, las elecciones fueron el 24, en que el alcalde electo convocó a una rueda de prensa y, entre otras cosas, señaló que le gustaría mucho que yo pudiera colaborar con él en la gestión que empezará el 14 de mayo próximo. Para mí, pues, obviamente, fue una sorpresa porque yo le conocía, obviamente, porque es un personaje público. Él me había hecho un par de entrevistas en la radio sobre temas de ciudad. Y luego en la campaña yo me reuní una vez con él, como me había reunido con varios de los candidatos a alcaldes para darles mi opinión respecto de la ciudad. Entonces al otro día viene con esta cosa, que me plantea que quiere que pues colabore, y yo no tenía la menor idea, por cierto. Para mí, no voy a negar, obviamente fue una especie de halago, porque significa que pues algo le gustó de lo que conversamos o algo conocía respecto de mí. ¿Y qué conversaron para entrar en grano? Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? Al día siguiente yo salía fuera del país. Entonces no tuvimos chance de conversar inmediatamente. Entonces a la semana siguiente tuvimos la primera conversación. De desarrollar la propuesta, dice usted. Sí. Y entonces en esa conversación fue básicamente lo que se conoce en el box un round de estudio. ¿Ya? Y entonces él me contó un poco de su vida, yo le conté un poco de la mía, y a la conclusión que llegamos es que básicamente yo lo que podría aportarle a Quito, aportarle a él,
era básicamente el diseño de lo que podría ser el Estatuto Autonómico de la ciudad de Quito, que es una norma... ¿Por qué este nombre? Eso es una norma que está establecida en la Constitución del 2008, donde se establece que las ciudades metropolitanas del Ecuador, aquellas que tienen más de 1,5 millones de habitantes, deberían tener un estatuto autonómico. Y este estatuto autonómico debería contener las competencias de lo que son los cantones, las provincias y las regiones, porque en la Constitución también está establecido lo que son las regiones. Entonces, esta norma no se había diseñado en el caso de Quito desde que se aprobó la Constitución en el 2008 hasta ahora, es decir, en 11 años. Y es un cuerpo que es absolutamente necesario para la ciudad. Entonces, bueno, conversamos, yo diría, más de 1 hora ahí. Le noté una persona muy ávida por enterarse de lo que está pasando en la ciudad. Le noté una persona muy sincera, que quiere que colabore mucha gente, que ve los problemas que tiene la ciudad, etcétera. Ya yo le dije que en esta primera conversación que antes de las elecciones había un solo gran problema que se llamaba Quito, y eso solo ya era complicado, y que después de las elecciones se sumaban 2 problemas adicionales. El uno, tener un alcalde con baja votación, que de alguna manera... es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Es lo que ha ocurrido. Exactamente, 80% de la población no votó por él. Y el otro gran problema, que bueno, esto era básicamente un problema de legitimidad, y el otro problema, que es un problema de gobernabilidad, es que en el Consejo él tenía o tiene solo 3 miembros de 21, lo cual le hace tener un bloque de minoría muy fuerte. Y por otro lado había un bloque bastante fuerte, que es el Compromiso Social, que es el que impulsó a Luisa Maldonado, que es una campaña electoral bastante interesante, que obtiene 9. Y aquí yo he visto inconsistencias en el diseño del distrito, de los distritos electorales, y también inconsistencias en el uso del método de Hunt para montar la representación. Porque, yo le dije, el alcalde gana con el 21% y obtiene el 14% de los curules. En cambio, la segunda, que obtiene el 18%, obtiene el 42% de los curules. Entonces aquí hay algo que no está funcionando. Entonces yo le dije, aquí hay 3 grandes problemas. Uno, la ciudad, evidentemente. Otro, la falta de legitimidad. Y 3, el problema político de gobernabilidad. Pero le dije, las crisis, los momentos difíciles son grandes oportunidades. Y yo le dije que me había parecido muy bien que haya pedido, yo no le había dicho nada, que haya pedido el apoyo, por ejemplo, de los exalcaldes. Y que ahí tiene una doble lectura. Uno, buscar apoyo de personajes que gobernaron la ciudad, en términos de ensanchar esta base de los 21%, pero por otro lado también la experiencia que ellos han tenido en el manejo de la ciudad, obviamente en momentos distintos, pero que saben lo que es la ciudad, lo complejo que es la ciudad y los problemas que tienen. Y entonces, a partir de eso hemos empezado a trabajar. Ayer fue una segunda reunión que tuvimos donde empezamos ya. En la primera, ¿qué fijaron? Básicamente lo que yo haría era lo del Estatuto Autonómico. Y en la segunda ya definimos claramente lo del Estatuto Autonómico, más que él me pidió que quisiera que yo le asesore en algunos temas. ¿Dónde vemos una literatura de composición del Estatuto Autonómico? ¿En la Constitución? A ver, ¿O es un proyecto, digamos, de la ciudad? ¿O es de su propiedad intelectual? El Estatuto Autonómico ya estaba prefijado en la Carta Política. Exactamente, está en la Carta Política. Tan es así que en la alcaldía de Paco Moncayo se hizo una redacción inicial. En la de Augusto Barrera se hizo otra redacción. Y en esta se empezó a elaborar lo que podría ser una especie de borrador. Yeah. Pero ninguno de los 3 culminó. Entonces, esto es una cosa que está pendiente frente a la Constitución. Por eso digo, son 11 años que no se ha hecho esto. Un planificador como el exalcalde Yamil Maguad, el exalcalde Roque Sevilla, personajes interesantes dentro de la cronología de conductores o gerentes de urbe, ¿no? Ellos tenían, digamos, la misma sospecha de que por ahí era la organicidad
la que debía empalmarse en el nuevo Quito? Lo que pasa es que eso fue antes de la Constitución. La Constitución se aprueba en el 2008 claro. Y ahí es lo que aparece por primera vez esto del Estatuto Autonómico. Pero me parece que tenían esa inquietud. Sí, claro, tan es así que el que empezó con esta cuestión fue Rodrigo Paz. Exactamente. Y yo también en esa época estuve involucrado. Se hizo la ley del Distrito Metropolitano de Quito. Ya metió usted un poco su cuchara. Sí. Y bueno, eso se aprobó en el año 94, si no me equivoco. Y entonces ahí se empezó ya esta discusión de tener una norma específica para lo que significa la ciudad. ¿Qué podemos ganar con el Estatuto Autonómico de una región? Según el COTAD, esta establecería su denominación, vea usted, símbolos, principios, instituciones del gobierno autónomo descentralizado regional y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y recursos propios. Por su conformación, el Distrito Metropolitano debe promover a través del estatuto el desarrollo de este estatuto que estamos hablando, el desarrollo sustentable, las políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión de su territorio. Ahora es un desbande geográfico institucional que nadie conoce a ciencia cierta. Inclusive los gremios profesionales, si les preguntamos a sus dirigentes y cuál es la territorialidad o cuáles son las implementaciones de sistemas, por ejemplo, de participación ciudadana que van a predominar en el Quito autónomo, no creo que me van a poder contestar. Entonces, primera obra de diseño institucional tienen que ustedes emprender. Y el vecino Yunda le va a decir, adelante, tiene todo mi apoyo, porque primero tenemos que establecer esto, ¿no? Diseñar esto. Él efectivamente me dijo exactamente eso, adelante, adelante Quito, adelante, me dijo. Y entonces ya hemos empezado a trabajar, he tomado contacto, por ejemplo, con... yo veo este rato que en América Latina hay una redefinición en general de las capitales. Pongo algunos ejemplos. El caso de Ciudad de México. Acaba de aprobarse, no el estatuto, sino se aprobó la Constitución de la Ciudad de México el año pasado. Que ese fue una cosa muy importante, porque Ciudad de México no tenía una Constitución. Lo mismo ocurre con el caso de Buenos Aires. Buenos Aires, bueno, un poco más atrás, bastante más atrás, como 20 años atrás. También estableció la Constitución de la Ciudad de México. El caso más próximo que tenemos aquí es el caso de Bogotá, que también se establece como el distrito capital. Y entonces yo he hablado... Ahí se han demorado unos 20 años tranquilamente en poder sacar, desde la época de ese alcalde chistoso que tenía Bogotá, que hacía sus ciertas payasadas, pero un hombre, un talentoso... No, un tipo extraordinario, ¿Cómo se llama? Antanas Mocus. Exactamente. Antanas Mocus, que ahora incluso es parlamentario. Sí. Y desgraciadamente tiene una enfermedad que los colombianos le han vacilado, y él ha salido a hacer una pedagogía respecto de su enfermedad, que es Parkinson, que es un tipo, a mi manera de ver, complicadísimo, extraordinario. Pero bueno, entonces las capitales en general en América Latina están redefiniendo, por ejemplo, el sentido de lo que significa la capitalidad. En esta campaña aparecieron algunos candidatos planteando la redefinición de la capitalidad. Que eso no es otra cosa más que la relación entre la ciudad, en este caso Quito, con respecto al Estado Nacional, en este caso el Ecuador. Y eso es un punto de partida fundamental. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución? Nos dice la Constitución que para aprobar el Estatuto Autonómico se tiene que seguir un proceso donde el Consejo Metropolitano tiene que aprobar en 2 sesiones. Es lo primero que tiene que hacer. Una vez que está redactado, el Consejo Metropolitano aprueba en 2 sesiones. Y yo le he dicho al alcalde Yunda que me parece que, dada la trascendencia de lo que significa este Estatuto Autonómico, esas 2 sesiones habría que elevarles de categoría y plantearle algo así como un Consejo Constituyente.
porque a la larga está aprobando no la constitución de la ciudad, pero sí el estatuto autonómico. Entonces, darle una jerarquía más grande por la importancia ¿Y cuál que tiene. sería la conformación? Los mismos 21 concejales que este rato existen, sino simplemente por una cuestión formal. Digo, por decir algo, departamentalmente o institucionalmente, ¿cuál sería, con qué usted podría conformar el distrito metropolitano, promoviendo a través naturalmente de este estatuto lo que la Constitución llama desarrollo sustentable, políticas de promoción, construcción de equidades, inclusión en su territorio, régimen de uso de suelo, la parte urbanística también, una rectoría fundamental, muy creativa, pero autonómica, y con el estilo quiteño, que tanto hemos aspirado y hemos comentado. Sí. Aquí hay una ciudad una ciudad desmantelada de un propósito arquitectónico que nos sonaba bien desde la época de Alma Bendita y paisano mío, el señor alcalde Jaime del Castillo, ¿no? Un excelente alcalde. Un excelente alcalde. A ver, Gonzalo, aquí son dos cosas lo del Estatuto Autonómico. Uno es que tiene que diseñar el marco institucional. O sea, ¿qué va a ser lo que hoy día es el municipio de Quito? ¿Qué competencias tiene? ¿Qué recursos tiene? ¿Se va a descentralizar? ¿Qué va a pasar con las administraciones zonales? Etcétera. Entonces, una cosa es el marco institucional que va a tener un modelo administrativo específico, un modelo de gestión. Y por otro lado, lo que va a ser el proyecto de ciudad. ¿Qué ciudad es la que quiere Quito? ¿Cuál es la ciudad que nosotros queremos construir? Y entonces ahí aparece todo el tema de equidad, el tema ambiental, etcétera, etcétera. Y entonces a esas dos cosas hay que atenderlo. Ahora, el proceso es, como decía, por un lado la aprobación por el Consejo. Después de esto tiene que ir a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene que emitir un informe diciendo... como que le convierte en ley. Es más complicado. Entonces la Corte Constitucional dice sí, está dentro de la Constitución. Una vez que dice que sí, Gonzalo, y aquí viene una cosa clave, se hace un plebiscito. Entonces toda la población de Quito tiene que aprobar mediante un plebiscito. Qué bueno, qué mejor. Sí, claro, porque eso le da muchísima legitimidad de origen a este instrumento jurídico. En otras palabras, para que la ciudadanía entienda, aprueba el Consejo, aprueba la Corte Constitucional y aprueba la ciudadanía quiteña. Es tan complejo como eso, claro, pero tan importante también como eso. No los colegios profesionales o los gremios de la construcción, por decir algo, vendrían a querer imponer sus caprichos arquitectónicos porque no rayan con lo que dice aquí tan genéricamente, que dice aquí, por ejemplo, régimen de uso del suelo. Allí podría haber un libertinaje como ha existido en los últimos años. Se han tomado en la época de este alcalde que termina misión todas las lomas de la capital, que antes era solo pensar una ocupación. Era terrible, era un pecado. Pero ese pecado fue en aumento, porque parece que era una reforma, un plan de reforma agraria que les entregaba por zonas a cada uno de los concejales hambrientos de intereses malhadados, y han hecho con los constructores, no con todos, porque hay constructores también que me saco el sombrero, como se dice, ¿no? Pero hay otros constructores, que yo les llamo lavadores, que no tienen nada de constructores, de arquitectos, de ingenieros, de urbanistas, no tienen. Nosotros hemos conocido contigo, Fernando, importantes figuras de la arquitectura, estoy acordándome de un montón de ellos, que lideraron el Colegio de Ingenieros Civiles, que lideraron el de arquitectos, han sido decanos de universidades importantes que se han fijado en la arquitectura urbana de la ciudad, en fin. Entonces, con esto ya tendrías la institución fundamental, tendría el municipio y la ciudad
la institución fundamental. ¿Para qué serviría esto, Fernando? A ver, una cuestión previa. La idea es que esto sea un proceso participativo, ¿ya? Con alta tecnología. Por ejemplo, vamos a hacer de inicio, si se quiere, un gran seminario virtual en que participe toda la ciudadanía quiteña. Vamos a tener algo así como 150 a 200 nodos localizados en toda la ciudad de Quito, en otras palabras, en barrios, en colegios profesionales, en universidades, en las cámaras, etcétera, etcétera, para que este arranque sea lo más inclusivo posible. Y que participen los grupos, por ejemplo, defensores de derechos de la naturaleza, grupos de defensores de los derechos y de las identidades de género, etcétera, toda esa cosa. Arrancaríamos con alrededor de unos 150 nodos donde estén este conjunto de colectivos. Ahí presentaríamos principalmente las distintas experiencias que han habido en América Latina para que se vea un poco el marco en el que se está trabajando. Y a partir de eso empezaríamos un proceso donde la población pueda decir sus cosas. Por ejemplo, el caso de la Cámara de Ingenieros, la Cámara el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Claro, también. Vayan justamente incorporando sus las aportes. cámaras. Y las cámaras, obviamente, las universidades. La iglesia, le he dicho yo al alcalde, la iglesia también tiene que formar parte de esto. ¿Qué podría ayudarnos la iglesia? No, la iglesia persuadiendo, tiene... concientizando. Bueno, también eso, pero la no hay que monumental también. No hay que olvidarse que el origen de la ciudad tuvo un peso muy fuerte en la iglesia. Claro. Tan es así que la Plaza de la Independencia, los dos grandes poderes que eran el poder político y el poder religioso. Y ocuparon violentamente la Plaza de la Independencia. Exactamente, que en esa época no se llamaba de independencia porque no había independencia. Se tomaron hasta el Arco de la Reina, creo, los señores sacerdotes de esa época. Entonces va a ser un proceso muy participativo, de tal manera de que el rato que llegue al Consejo, ya lleguemos con un consenso, porque los concejales también tendrán que participar en la redacción de esta cosa. Qué bueno. Llega al Consejo y ahí se tomará estas decisiones. Ahora, bien pensado. ¿qué es lo que... ¿Cuáles son las dificultades que usted, Fernando, mira a corta distancia para ayudarle, pues? Bueno, sin duda, me imagino que habrán dificultades políticas, como ocurre en este tipo de cosas. ¿En qué sentido? ¿Por qué políticas? En algunos casos probablemente que no les interese que se norme, porque... en la anarquía han gozado muchos años. Exactamente. Pero me parece que para la mayoría de los sectores tener las reglas claras es lo mejor. Es lo mejor, sea en un sentido o en otro. Pero no va a traer a nadie así tipo Guano, tipo Tabalo. Tabalo ha tenido unos arquitectos de renombre, pero Guano no creo. Los hermanos del señor alcalde han sido, desde su señor padre, de lo que yo conozco, alcaldes de Guano. Alcaldes de Guano, sí. Y yo no sé si hubiera ganado Yunda en Guano, pero se da el lujo de ganar en Quito. En Quito, nada más. Y bueno, y hay que respetar, son decisiones sociales mínimas, pero que me parece con su contribución el hombre se sacó la lotería. Es decir, nos dio un guachazo a todos los quiteños con su gentil gerenciamiento de la planificación capitalina. Ayer le dije yo al alcalde Yunda que le odiaba y se pone así medio tenso. Me dice, ¿por qué? Porque por un lado he generado una expectativa tan grande que me tiene muy preocupado. Claro. Y por otro lado me he convertido en una agencia de empleo, le dije, porque me han llegado miles de carpetas y cosas de ese tipo. Entonces ahí me dijo, mira, el caso mío... Pero de pronto ahí pueden haber cuadros muy importantes. No, obviamente, y hay gente que creativa, está jovencitos que tienen unas ideas fantásticas. Sí, no. No, y a mí me parece que el alcalde Rodas está muy abierto, tiene una receptividad muy interesante. Claro, esto es cuestión de tiempo. ¿El Rodas? El Yunda. Yunda. Sí, claro, porque, bueno, perdón por lapsus. Entonces creo que, bueno, vamos a hacer, espero, un buen equipo. Ya la próxima semana se inicia una serie de mesas entre el municipio entrante y el municipio saliente para entregar la información. Que ha sido un proceso normado por el PNUD y creo que ha hecho un buen trabajo. ¿Qué significa la equidad y la inclusión en territorio?
Bueno, aquí lo que tenemos, que también es un principio que está establecido en la Constitución, es lo que se denomina el derecho a la ciudad. Entonces, el derecho a la ciudad es la posibilidad de que todos gocemos de los beneficios que tiene la ciudad. Y entonces ahí viene el tema de la inclusión. ¿Le sonaría bien o sonaría bien los derechos de la ciudad, sí, ¿no? Imponer a la gente que le va a ocupar en territorios. O sea, hay dos tipos de derechos que aquí son muy interesantes. Uno es el derecho de la ciudad, que se va a conformar con el estatuto autonómico, porque eso le va a dar derechos, le va a dar más recursos, le va a dar más competencias, etcétera. Y el otro es el derecho a la ciudad, es decir, el derecho que la ciudadanía tiene al disfrute, al goce de lo que la ciudad produzca. Entonces, en otras palabras, la ciudad tendrá que incorporar a los barrios marginados, a los barrios ilegales. Ahora, ahí tendría que hacerse un trabajo muy fino en el sentido siguiente. Hay ciertos lugares donde no puede haber urbanización, incluso por razones de seguridad. Es lo que acabamos de vivir hace poco tiempo en la zona esta de Los Pinos, por ejemplo. Eso genera problemas muy complejos para la misma gente que se está asentando ahí. Así es. Ahora, ahí hay que hacer un trabajo que ya se hizo algún tiempo, que es lo que se denominó el proyecto de las laderas del Pichincha, que también hubo un deslave muy fuerte, no sé si te acordarás, en Agasca. Pues, sí, era director de información de Canal 8. En ese tiempo, sí. Y fue terrible eso. Terrible. Pero se hizo el proyecto de laderas del Pichincha y ya se acabó. Lo que ocurre es que ese proyecto quedó circunscrito a una parte y no a la totalidad. Entonces ahora hay que ampliar eso. La urbanización o las urbanizaciones de San Carlos, recién concebidas por el exministro de Vivienda, el señor Coronel Vaca o General Vaca, que llegó a ser un urbanista improvisado, pero muy talentoso. O sea, yo creo que en Quito han habido 3 grandes proyectos de ese tipo muy interesantes. Exactamente. Uno es San Carlos. San Carlos debe tener 40 años siquiera. Y está enterito. Está enterito, y es un proyecto vigoroso. Muy, muy interesante. Potente, sí. El segundo proyecto es Quitumbe, que eso fue hecho en la época de Rodrigo Paz. De Rodrigo Paz. Que ese fue un proyecto muy interesante. Y el tercero es este proyecto que va hacia la mitad del mundo, que es la Ciudad Bicentenario, que a mí me parece que ese es un proyecto fallido. Pero estos 3 son muy interesantes y los 3 van en la línea de lo que estamos conversando, de hacer que la gente se incorpore, que participe, que no sea excluyente. Y yo creo que aquí una de las cosas que tendrá que hacer el alcalde Rodas, conversando con el gobierno nacional, es en vez de entregar estos subsidios a la vivienda en zonas periféricas, más bien entregar en las zonas centrales. ¿Y por qué digo esto? Toda la zona esta que se llama hoy día el hipercentro, que va desde la Villa Flora hasta la Carolina, está perdiendo población. Está perdiendo población. Y lo que tenemos que hacer es que no pierda población. Hay muchos lugares baldíos. Es impresionante la cantidad de territorios baldíos que hay. Hay muchos edificios que están vacíos. Entonces yo creo que si hacemos una buena política de vivienda para que la gente, en vez de que se vaya a la periferia, se quede en la zona del hipercentro, eso le va a significar una descompresión muy fuerte en las zonas periféricas y le va a dotar de una localización a la gente que no va a requerir transporte. ¿La zona de Torres es buena o es mala? ¿O hay que diseñarla y definirla? Lo que hay que tratar es de que sea homogénea, porque lo que ocurre es que tenemos una torre de tantos pisos y al lado tenemos una casucha pequeña. Ni siquiera, un estacionamiento de vehículos a la espera de que se pueda construir algo. Y eso está abandonado. Y está abandonado y no se va a construir. Yo estuve, por ejemplo, la semana pasada que fui caminando a una reunión en la Mariscal Sucre. Eso es lo que está pasando y ahí ya no se va a poder construir. Pero ahí no cabe, por ejemplo, estoy pensando en el amigo Uribe Schwarco, la firma ecuatoriano-colombiana, me parece, con gran capital, con gran visión, va a tener el edificio, va a construir el edificio más importante en tamaño, en altura, que tenga Quito. Luego vendrán unas torres en competencia mucho más altas. Eso más o menos lo que puede estar aconteciendo. Pero los lotes que están desocupados precisamente se amilanan de ubicar otras cosas distintas de carácter habitacional, precisamente porque es una zona de torres y dicen, aquí el terreno me cuesta un ojo de la cara, dirá el constructor.
Allí creo que tiene que haber un diseño radical en términos de atraer la inversión a esos enormes espacios donde podemos nuevamente convocar a los vecinos de la urbe que trabajan por estos sectores a tener sus departamentos en estas también torres habitacionales. Aquí hay torres para fingir que somos millonarios, multimillonarios. Y es un asunto lavatorio que también cuando investigan adecuadamente, no los de aquí, sino los gringos, los que mantienen el control o intentan mantener el control del narcolavado, van a descubrir cosas tormentosas. Entonces, ¿qué opina usted de eso? Pongo dos ejemplos que pueden ser interesantes. Uno, esta cuestión de las famosas plataformas que heredamos del gobierno nacional pasado de Rafael Correa, lo que produjo fue la concentración de ciertas funciones del gobierno nacional en puntos específicos. Por ejemplo, la plataforma financiera. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Todas las funciones de estas se cumplían en otros lugares. Pongo el ejemplo, el Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que pasa ahí? El Ministerio de Finanzas sale de donde está y se va a la plataforma financiera. ¿Qué pasa con ese edificio? ¿Qué pasa con los restaurantes, las cafeterías, las fotocopiadoras, etcétera, que estaban alrededor de eso? O sea, ahí vamos a tener un proceso más bien de depresión urbana que yo creo que ya estamos viviendo. Si nosotros nos damos cuenta que desde el antiguo Banco Central hasta el Ministerio de Finanzas, toda esa franja de la Manuel Arrea, etcétera, el seguro, atrás del seguro, etcétera, todo eso está viviendo un proceso de depresión muy grande. Entonces, ahí tenemos que estimular más bien para que, por ejemplo, Uribe Schwarzkopf empiece a hacer inversiones en esos lugares. Sí. Tiene hasta la América. Exactamente, exactamente. Y de esos espacios hay muchísimos. Otro ejemplo que es muy interesante, la salida del aeropuerto Mariscal Sucre hacia Tababela. Ahí se diseñó, a mi manera de ver, con un criterio técnico errado, la posibilidad de construir hasta 30 pisos en áreas de 1 hectárea. Ahí entonces, ¿qué es lo que se produjo? Una gran concentración de la propiedad, porque es una zona de mediana y pequeña propiedad. Se está produciendo una concentración de la propiedad. Se generó las posibilidades de construcción porque salió el aeropuerto y por lo tanto el cono de aproximación al aeropuerto ya no funcionaba. Y no estamos viendo la inversión en ese sector porque la economía de la ciudad no da para eso. Entonces yo creo que ahí hay que modificar esa ordenanza, establecer otra cosa para que haya una atracción para las inversiones y la economía en esa zona. Entonces aquí lo que estamos teniendo es lo que se denomina una especie de especulación del suelo por la ampliación de las posibilidades constructivas en términos verticales. Eso hay que trabajar de manera absolutamente explícita. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas tienen que estar en este estatuto autonómico y no solo en el estatuto autonómico, sino ya en la gestión práctica de la ciudad. El Plan Metropolitano de Desarrollo Económico, ¿en qué ustedes van a centralizar en el periodo Yunda? Bueno, aquí hay un grave problema también de crisis económica de Quito. Quito está perdiendo empleo. Es de las ciudades que más empleo está perdiendo. No ocurre con Guayaquil, es cosa totalmente distinta. Aquí, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que el alcalde de Quito debería estar en la toma de decisiones de este tipo de políticas a nivel nacional. Porque si es que hay una contracción del empleo público, la ciudad que sale más afectada es Quito. Y entonces tendrá que establecerse algunas medidas de compensación en esos ajustes que se están pensando. El alcalde tiene que estar presente ahí. Yo no le he visto nunca al alcalde Rodas en eso, ni tampoco expresando su opinión respecto de esa situación. Eso por un lado. Por otro lado, Quito está en una crisis económica muy fuerte. Muy fuerte. ¿En qué renglones? Su estructura productiva es principalmente de la época de sustitución de importaciones, Gonzalo. O sea, aquí lo que se hace es no se ha avanzado. Industria automovilística, algo ensamblaje. de manufactura, hace ensamblaje, bicicletas, algo motos. de textil, etcétera, etcétera. Y textil, pero textil hacia abajo. Hacia abajo, porque además aquí tiene un problema, la competencia de China y la India.
que hace que se caiga ese tipo de cosas. Entonces aquí hay que tener una conversación muy sólida, muy fuerte, creo yo. Por un lado con las cámaras de la producción y comercio, y por otro lado con el gobierno nacional, para hacer, digámoslo así, en términos de lo que decía el gobierno de Correa, el cambio de la matriz productiva de Quito. Ya. Y eso tiene que ser hecho de manera consensuada. Ya. El sector público no debe monopolizar la actividad turística, tiene que ser concedida a la actividad privada, más bien, pues no, a las inversiones privadas o combinadas, empresas mixtas que abonen al único patrimonio que tiene la ciudad y que es el más fantástico, maravilloso del continente, el patrimonio de sus templos, de sus monumentos, de sus lugares singulares, especiales, de sus calles. Anda a ver, Fernando, cómo le tienen a la ronda, cómo le tienen a todo lo que ustedes hicieron en etapas. Quiero mencionar a algunos alcaldes. Bien haces tú en recordarnos al paisano del Castillo, pero de ahí vinieron una serie de señores alcaldes que se preocuparon de esta dimensión. El partido o los partidos locales de carácter político también hicieron su papel. Rodrigo Paz, no se diga, dio un ejemplo al resto. Ahí es cuando les entra un poco la gula en buena onda a los guayaquileños. Acuérdate cómo estuvo Guayaquil. Sí, claro. Y Rodrigo Paz les fue llevando a todos ustedes a que contribuyan con Febres Cordero a canalizar una urbe que él sí pensaba que tenía que cambiar. Estamos más o menos en esa etapa, o ya hay algo concebido, ya tenemos un sello, una marca de expansión y de desarrollo urbanístico acá en la capital de la República. ¿Cuál es tu parecer? A ver, primero con lo del turismo que decías. A mí me parece que eso es absolutamente clave. Pero para que veas la crisis de la estructura productiva de Quito, el turismo solo mueve el 3% del producto de la ciudad. O sea, el turismo no existe. Uh-huh. Entonces hay que meterle mucho esfuerzo a eso. Ajá. Y eso tiene que ser una política absolutamente consensuada con múltiples sectores. Si no, no caminamos. ¿Qué es lo que yo creo respecto de la relación Quito-Guayaquil? A mí me parece eso muy interesante, esto que tú estás planteando. Yo escribí hace poco... ¿Te parece importante que entremos a competir? No a competir. Sanamente. Yo creo que tenemos que entrar a cooperar más bien. Por ejemplo, esto que tú señalas, yo tuve la suerte en esa época de trabajar con Rodrigo Paz y estar en la oficina de Rodrigo Paz de la alcaldía cuando el ingeniero Febres Cordero le llamó a Rodrigo Paz a pedir apoyo. Y Rodrigo le decía, alcalde, sí, alcalde. Pero tú no sabías de quién se trataba. No, ya sabía porque le decía ingeniero Febres Cordero, alcalde Febres Cordero, etcétera. Entonces cierra el teléfono y me dice, ¿qué te parece? Le digo, me parece espantoso. Claro que esa época nosotros por lo menos frente al Partido Social Cristiano frente a Febres Cordero, que había terminado un gobierno muy complejo. Entonces yo le dije que me parecía un error y me dijo, no, vas a darte cuenta cuando pase el tiempo de que estas son las decisiones que tiene que tomar la gente cuando está en estos puestos. Y la verdad es que con el paso del tiempo me he dado cuenta que fue una decisión histórica trascendental. ¿En qué momento nos comenzó a gabelar Guayaquil? Bueno, yo creo que justamente a partir de ese momento. Porque Guayaquil, tú recordarás, era la época de los Bucarán, de los dos hermanos. Una tragedia. Había un alcalde Soria, recuerdo, donde la inestabilidad era impresionante. Febres Cordero llega a la alcaldía y cierra físicamente el edificio de la alcaldía, Gonzalo, y la alcaldía funcionaba en las covachas que estaban alrededor, porque tenía todo el mundo, los sellos, etcétera, que operaban informalmente. Y entonces yo creo que aquí una de las grandes cosas que ocurrió con la llegada de Febres Cordero a Guayaquil es que todas las élites guayaquileñas se metieron en el proyecto Guayaquil. Ahí estuvieron las cámaras de comercio, las cámaras de la producción, las universidades, estuvo incluso el Barcelona de Guayaquil, el equipo de fútbol de Guayaquil, todos se metieron ahí. Y entonces las élites que habían dejado a Guayaquil las retomaron. Y en el caso de Quito fue todo lo contrario, creo yo. Yo creo que a partir del cambio de siglo
con los problemas del cambio de moneda, con los problemas de la firma de la paz, etcétera, entramos en una crisis muy fuerte de la cual hasta el día de hoy no salimos. Y yo creo que este puede ser un gran momento. Yo le he dicho al alcalde Yunda, le he dicho que esa idea que él tiene de buscar el apoyo de distintos sectores es absolutamente clave y necesaria. Porque si no empujamos todos los miembros de esta ciudad, pues difícilmente vamos a poder salir de los problemas que tenemos. ¿Qué le deja, a propósito, por eso digo, por ahí van, qué le deja el alcalde Rodas a Yunda? Les he visto que se han conocido, o por lo menos químicamente coincidieron en un montón de cosas. Químicamente es la actitud, pues no la... Y se están llevando bien, me parece que es una transición ejemplar, distinta. Y claro, Yunda también sorprendido por el éxito electoral un poco, que pueda hablar con su antecesor, recibir información estratégica importante para poder seguir de ahí para adelante. Me parece que es un asunto que tú habrás de alguna manera aplaudido o estimulado, pese a que fue una actitud de ambos muy espontánea. Y entonces eso sí es bueno. ¿Qué le deja Rodas a Yunda? A ver, lo primero que tú dices, yo estoy absolutamente de acuerdo. Esta es una transición que me parece que es la tónica que deberían tener todas las transiciones. Entregar la información, entregar los proyectos, etcétera, etcétera. Porque cuando uno termina una gestión, no es que se cierre esa gestión y empieza inmediatamente otra. Aquí tiene que haber mucha continuidad. Ahora, lo que queda son problemas muy graves. Yo creo que Quito tiene una crisis muy significativa que va desde el tema del presupuesto, un presupuesto que tiene muchos problemas en sus ingresos y en sus egresos. Tiene un problema de un modelo de gestión con más de 21.000 empleados, funciones y competencias que son en muchos casos manejadas por 6, 7 instancias, como es el tema del transporte, el tema del centro histórico. La planificación tiene 4 instancias, Gonzalo. Es lo menos irracional, y la planificación lo que busca es racionalizar procesos. Entonces el modelo de gestión también tiene problemas. Luego ya la producción de servicios, por ejemplo el de la basura, no se logra salir de ese gran atolladero que existe. Esa es una de las primeras cosas que tendrá que asumir el alcalde entrante, porque esa será una forma justamente de demostrar que efectivamente él ha venido a resolver problemas. Entonces el alcalde entrante, Yunda, va a tener obviamente problemas de una ciudad que le tocará heredar. ¿Qué ámbitos va con coraje, con técnica, con preparación, con sabiduría a dirigir Fernando Carrión en el municipio capitalino? Bueno, yo básicamente lo que voy a trabajar es lo que decía hace un rato, el Estatuto Autonómico, y voy a ser asesor en algunos temas. Por ejemplo, el caso del Consejo Municipal, a mí me parece que ese es clave. Yo lo que le he dicho al alcalde que ¿En qué sentido el Consejo? Más que buscar bloques y hacer grupos, etcétera, etcétera, lo que me parecía conveniente, y me parece conveniente, es que definamos una agenda legislativa mínima por un año. Perfecto. Y entonces ya estamos trabajando. ¿A quién tendrían en cuestión de grupos participantes, de bandos de ediles que hay que unirles, hay que cohesionarles? A ver, Gonzalo, ¿qué es lo que yo le he dicho? Aquí hay problemas absolutamente evidentes. Por ejemplo, el metro. ¿Ya? Y en el metro hay 3 temas que el Consejo tendrá que pronunciarse. 1, la tarifa. Aquí vamos a tener que definir la tarifa. Y entonces yo creo que aquí el Consejo tendrá que pronunciarse. Una segunda cosa sobre el metro está quién va a hacer la administración. Y hay 2 opciones, no hay más. Una la hace el municipio, otra se hace una concesión. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo los concejales y deciden, por ejemplo, que sea concesión. Ya, listo, nos vamos por la concesión. O deciden que sea el municipio el que haga. Listo, nos vamos por ahí.
Y la tercera, que es una cuestión mucho más técnica, más que una decisión política, es cómo estructurar el conjunto de modos de transporte alrededor del metro. Entonces ahí el municipio tiene que hacer una propuesta y el consejo pronunciarse. Probablemente ahí algún concejal diga esta ruta no está bien, o esta ruta falta, o cosas de ese tipo. Entonces, un tema es el metro. Bien. El segundo tema que me parece clave es el modelo de gestión. Entonces, por ejemplo, uno, ¿qué vamos a hacer con las administraciones zonales? ¿Las vamos a fortalecer? ¿Las vamos a acabar? Y yo creo que son disyuntivas que el Consejo tiene que tomar una decisión. No les veo muy complicadas. Una segunda cosa, que esto también es interesante, es la fusión de muchas de las oficinas que existen para tratar un tema. Pues aquí yo no veo ningún misterio. Me parece que el Consejo podrá tomar una decisión al respecto. ¿Qué es lo que pasa con las empresas municipales? Hay unas que están quebradas prácticamente. Entonces hay que cambiar eso. En algunos casos hay que fusionar. Por ejemplo, el caso de la basura. Hay que reestructurarlas sí, con los mismos propósitos o ampliándolas Sí. De acuerdo a las necesidades que tiene en este momento la ciudad, ¿no? Entonces, ahí tienes dos temas claves que yo creo que el Consejo puede pronunciarse y no hay necesidad de formar bloques. Uno tercero, por ejemplo, que hay que hacer las elecciones de las vicealcaldías y las presidencias de las comisiones. Pues ahí establecer algún mecanismo y se elegirá. No hay para qué hacer el bloque 1, el bloque 2, nada de ese tipo, sino una cosa mucho más democrática. Ahí tienes tres temas. ¿Qué sé yo? Un cuarto puede ser el presupuesto. Porque allí viene la cosa. Creo que es hora de una minga. Mi querido vecino, si me está escuchando, creo que es hora de una minga. Y nos cae bien que usted no domine, digamos, determinados ámbitos y que se deje asesorar. Porque con ese compromiso que usted acaba de adquirir por decisión mayoritaria, si sea del 21% de la población capitalina, usted es nuestro alcalde, señor Yunda. Entonces, que se deje asesorar, pues no le queda otra. Sí, sí. Y entonces, muy bien escogido Fernando Carrión. Ahora, escúchele, vea, al exalcalde Roque Sevilla, que está en este momento en gran contribución con la urbe, para decirnos lo que tiene que ser o hacer el alcalde Yunda, precisamente porque en algunos temas es ignorito. Tenga la gentileza, así decimos acá, sin ninguna señal de irrespeto. Entonces, escúchele, señor alcalde Yunda, alcalde Yunda, al ex alcalde Roque Sevilla, un hombre muy preparado y que salió avante en este compromiso y desafío de dirigir nuestra urbe. Especialmente, Roque, le pido comedidamente que nos hable del desarrollo económico de Quito. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Fernando y encantado de contribuir con alguna idea. Yo he venido mencionando que lo primero que tiene que hacer el alcalde sin duda es conseguir la mayoría en el consejo. Eso me parece que es fundamental. Él tiene 3 concejales propios. Creo que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que tenga una mayoría sólida y le permita tomar decisiones complejas como las que acaba de relatar Fernando. Y antes de que le pongan miedos, que le exijan, digamos, coparticipaciones, que tengan otras intencionalidades, como lamentablemente han ocurrido en las pasadas alcaldías. Nada de, a cambio, nada, absolutamente. Estamos muy pobres todavía para repartir cosas que no tenemos. Adelante, perdone, Roque, la interrupción. Yo lo que digo es que creo que inclusive la ciudadanía y quienes podemos hacer algo de opinión sobre la ciudad, debemos exigir que los concejales se dejen de las movidas partidistas y personales que caracterizó tanto el periodo anterior del Consejo, y este rato al que se oponga a juntarse y a sumarse a la lucha por el mejoramiento de la ciudad, le llamemos Contreras desde ahora, como era el caso cuando yo gobernaba la ciudad. Eso es muy bueno, para que queden ya calificados como tales los que van con intenciones negativas para nuestra ciudad. Yo creo que esa medida es clave. La segunda cosa que me parece que es fundamental, y no sé si lo mencionó Fernando, porque sintonicé hace poco
la radio, es la necesidad de traspasar la deuda del metro al gobierno. Esos 1.350 millones de dólares que pesan sobre la ciudad son imposibles de honrarlos y va a desvirtuar la función del municipio, porque no va a tener un centavo para hacer obras distintas de pagar la deuda. ¿Y meditaría en eso el alcalde que se va? Bueno, yo hablé alguna vez sobre el tema con Mauricio y él me dijo, Roque, ningún metro en el mundo se financia solo, porque también hablábamos de la tarifa, y yo le dije, oye, pero alguien va a tener que pagar, pues no es que va a venir el Espíritu Santo a pagar esa deuda. Entonces yo creo que hay que enfrentar esa realidad de la imposibilidad de pagar la deuda por parte del municipio, y que sea el gobierno. Ya sobre una mancha más al tigre, sumarle 1.350 millones a los, no sé, 50.000 o 70.000 millones de dólares que debe el gobierno central, no creo que afecte para nada la capacidad de pago final del gobierno nacional. Hablando un poquito del metro, Yunda quiere que el metro llegue hasta Calderón, y en ese propósito estaba el actual alcalde también, pero le dijeron no, usted no aumente la deuda, porque no le confiamos, le dijeron francamente a algunos capitalinos. Pero además técnicamente eso es muy complejo desde el punto de vista geomorfológico, en el sentido de que Calderón está muchísimo más bajo que la plataforma del resto de Quito, y eso tener un metro no puede tener inclinaciones por circular en rieles, no puede tener circulaciones con inclinaciones fuertes, y esto era parte de la razón por la que yo me opuse totalmente al metro, en el sentido de que la extensión del mismo a lo largo del Valle de Quito hacia el norte era prácticamente imposible, y por eso la propuesta de ¿Fernando? De los técnicos en general, que más bien se haga una extensión de el trole, que sí tenía la capacidad de hacer eso. Entonces, bueno, pero eso ya está este rato. Lo que habría que hacer es una extensión del trole, y ahí hay una propuesta muy buena de aumentar el tamaño de los troles, y que sean troles de 300 pasajeros que puedan llevar tanto, sobre todo hacia la parte norte de la ciudad, que está creciendo a una velocidad sorprendente, todo lo que es San José de Morán, toda la parte de Marianitas está creciendo a tal velocidad que hay necesidad de brindar servicios de transporte masivo urgentes, que no puede ser el metro por el tema de la diferencia de altura. Pero volviendo otra vez al tema central, una de las cosas que es urgente hacer es cambiar los procesos dentro del municipio. La tramitología que se ha desarrollado está impidiendo el desarrollo económico, y ya las cámaras de la producción lo han dicho. Se han quejado. Que miles de millones de dólares en inversión urbana están parados por los procesos tan engorrosos de aprobación que tiene el municipio de Quito. Les interesaba ese modelo para las propinas. Bueno, es parte comenzando desde los mismos ediles de quinta categoría que ha tenido la capital en los últimos años. Bueno, no se olvide que creo que tuvimos dos concejales con grillete. Con grillete, o sea, eso es absolutamente vergonzoso para la ciudad, y por eso digo, este rato no debemos tolerar, pero una pizca de actitud de corrupción en el Consejo Capitalino. Así es. Eso es así, tenemos que denunciarlo los ciudadanos, si es que el propio alcalde no lo denuncia. Yo espero que el alcalde Yunda lidere el Consejo sin permitir la corrupción y la participación nefasta
de gente que no tiene moral. Así que yo creo que esos son los principios fundamentales. Luego, una cosa más, y a ver, esto me alegro muchísimo que esté Fernando ahí, y te felicito, Fernando, que hayas tenido el valor de aceptar el valor, dice. esta gestión. Es un asunto también de valor, ¿no? De coraje. Yo sé, es la necesidad urgente, Gonzalo, de que tengamos una visión de largo plazo de la ciudad. Eso no existe. Cada alcalde le ha puesto un poquito de pimienta o sal al tema, pero sin una continuidad, sin una proyección de largo plazo, para que todos los quiteños sepamos hacia dónde va nuestra ciudad y que ahí se haga un trabajo que todos rememos en la misma dirección y le demos un interés, un deseo de tener una ciudad maravillosa en el largo plazo. Esto es algo que estamos dispuestos a trabajar. Yo a lo menos, y desde ya públicamente le digo a Fernando, en lo que yo pueda colaborar, cuenta conmigo, y yo creo que ese es el deber de todos quienes amamos tanto a nuestra ciudad. Y me vas a perdonar, muchas gracias, Roque, un gran abrazo para usted, siempre contribuyendo con su Quito lindo. Bueno, pero me vas a perdonar, Fernando, de una vez recojamos auspiciosos propósitos que te van a animar para una tarea en la que creemos con tu factura y tu firma, tu protagonismo, Dios va a permitir que resulte exitosa una ciudad que está alicaída. Entonces, ahí viene otro exalcalde, Andrés de Vallejo, concretamente cómo impulsar la actividad del alcalde Yunda con un gerente de planificación estratégica como Fernando Carrión. Buenos días, Andrés. No, yo primero me alegro que Fernando haya aceptado esa responsabilidad. Yo creo que eso debe servir de guía para que todos los quiteños apoyen para tratar de sacarle a Quito adelante. Quito viene con una declinación de 10 años que es muy complicada. Quito viene declinando en algunos aspectos fundamentales que necesitan de un sacudón que le reoriente y que le lleve nuevamente por el camino del desarrollo, de la prosperidad, del buen ánimo, que supere esta especie de depresión que tiene, y que con toda nueva administración se presenta la posibilidad de dar un salto para adelante. Yo me alegro que Fernando haya aceptado, como decían hace un momento, es una decisión valiente, responsable. Espero que sea el inicio de que el alcalde se rodee de buenos elementos que le permitan a la ciudad salir adelante. Usted, que es un empresario y un activista empresarial fundamentalmente, ¿cómo le puede ayudar a Fernando cuajándole una iniciativa que reanime a las actividades económicas de la capital? Por allí comenzó Febres Cordero, con consejo de Rodrigo Paz, y por allí ha permanecido el alcalde Jaime Nebot. Mire cómo le cambió a la urbe guayaquileña, ¿no? Entonces, Quito necesita una fortaleza de gerenciamiento en actividades emprendedoras y económicas. ¿Cuál sería su consejo, Andrés? Eso va a depender de la tónica que se le dé a la administración municipal. Si es que la administración está consciente, como así lo ha declarado el alcalde electo, de que esto es un proceso de colaboración público-privada, la cosa va a ser más fácil. Si es que se resuelve mantener, como lamentablemente se hizo desde hace 10 años, por lo menos hace 10 años, una tónica de tramitología, una tónica de que todo tiene que ser controlado, una tónica de que la iniciativa privada es secundaria, la cosa no va a marchar bien.
el empuje que necesita la ciudad de Quito tiene que venir fundamentalmente del sector privado. Y para eso hay que facilitarle las cosas, no complicarle las cosas. Yo conozco de procesos que duran 3, 4, 5 años. Qué horror. Para resolverse, que son una barbaridad. Así es imposible. Y esto viene desde la cabeza para abajo. La tónica que se le dé al buen funcionamiento municipal. Si es que el municipio funciona bien, la ciudadanía funciona mejor. Si es que el municipio no se dedica a complicar las cosas, sino a facilitarlas, las iniciativas particulares van a ser mucho más exitosas. Eso es evidente. Es cuestión de equipo, es cuestión de... Lamentablemente en el municipio hay un exceso de personal evidente, lamentablemente no es un tema fácil de resolver, pero cuando hay el exceso de personal es el mayor enemigo de la eficiencia. Mientras más gente hay cuando no se la necesita, más trabas y más problemas existen. Así es, Andrés. En fin, no es el único tema. Los temas municipales son bien variados, muy variados, muy complicados. Hay que desearle suerte al alcalde, a Fernando. Pero hay que ayudar también. Sin ninguna duda. O sea, yo creo que es una obligación ciudadana arrimar el hombro para que esto salga adelante. Para que un comité que impulse un cuerpo asesor importante podría ser una idea que tiene que diseñarla el principal brazo derecho que va a tener el alcalde Yunda, que es el señor arquitecto Fernando Carrión. Y todos somos sus alumnos, don Rodrigo Paz. Alcalde, buenos días, exalcalde, buenos días. ¿Qué contribución podría usted ofrecernos bajando el volumen de su receptor? Señor exalcalde Rodrigo Paz, ¿qué contribución le puede formular o petitorio o consejo a un alumno suyo, que es Fernando Carrión, con mucho apego a sus ideas? Tenga la bondad, señor Paz. Muchas gracias, Andrés Vallejo. Bueno. A ver, lo primero que le digo. Sí. Bájele un poquito el volumen. Ahí puede ser. Poquito más. Ya. Baje. Ya. No, pues si no baja. ¿Qué radio tiene, señor Paz? ¿Le grito un poquito? Aló. Ahí está bien. Dele, señor Paz. Bueno, Fernando no es mi alumno. Él trabajó conmigo los 4 años de administración como director de planificación y la verdad que lo hizo en forma extraordinaria. Él es uno de los técnicos de planificación más prestigiosos de toda América, un hombre que ha escrito más de 150 libros al respecto y que hoy está pues demandado por todo el mundo a dictar conferencias. Recién acaba de regresar de Montevideo, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, en Barcelona, entiendo, hace poco. Así en Europa, sí. A mí me parece que es un acierto del alcalde el que a un hombre de la calidad y magnitud de Fernando Carrión se le pida que colabore como, digamos, para que pueda realmente tenerse en Quito un plan para el futuro, porque no hay planificación en Quito, estamos marchando sin ningún plan. Así es. Y en ese sentido Fernando puede ser importantísimo, tomando en cuenta que lo que vaya él anotando, digamos, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, pero que ya puede iniciarse un camino. Y en ese sentido me parece que ha sido un acierto del alcalde, ganador el concurso de Fernando. Sí, señor Paz, el Estatuto Autonómico de nuestra región, según el COTAD, establece
establece, aparte de los símbolos, de los principios, de las instituciones del gobierno autónomo descentralizado regional, de hablar de su sede, de sus competencias, pero lo más importante para la ciudad es que ustedes tengan la bondad de ejercitar una minga común para darle ideas a la nueva administración de la ciudad de cómo activar los propósitos productivos, darle ya un enfoque con la participación naturalmente de inversiones foráneas y propias que pueden insertarse, digamos, en la nueva realidad capitalina, porque aquí, según el mismo planificador y catedrático, Fernando Carrión, dice, Quito está en una situación de flaquez de planificación, de motivaciones a la inversión, de credibilidad de los inversionistas y empresarios, falta de ideas productivas, etcétera, etcétera. Y sin eso, pues no hay progreso, no hay trabajo y la lentitud en todos los sentidos se hace presente. Allí sus ideas importantísimas, señor Paz, ¿en qué consistirían? Bueno, primero yo creo que el alcalde está bien lo que está haciendo, reuniéndose con grupos de diferentes niveles y oír los criterios que tengan que pueden ayudarle a él a mejorar inclusive sus conocimientos para el futuro de administración. Pero claro, el problema que tiene el alcalde electo es que él tiene primero que preocuparse de cómo va a poder controlar ese consejo, donde hay un grupo que tiene 9 concejalías, y con eso pues él tiene que tratar de formar un grupo que le sea afín, no incondicionalmente, pero que pueda ayudarle, porque lo que tienen que entender los concejales es que han sido nombrados para ayudar, no para obstaculizar. Correcto. Entonces, de ahí el alcalde sabrá pues a quienes él convoca a pedir opinión. El caso mío, pues yo con todo gusto lo haré, si mi opinión es válida, pero pues habrá también otras personas que él podrá acudir y oír, porque los problemas de Quito son enormes. Se va a topar con un municipio realmente completamente descoordinado, deficiente se puede decir, que va a tener que armar con grupos capaces, técnicos, que le garanticen a la ciudadanía no solo ética monetaria, sino ética en su personalidad. Todos han sido electos y tienen que obligatoriamente colaborar para el beneficio de la ciudad, y el trabajo va a ser inmenso. Por eso todos los que el alcalde crea del caso pedir opinión deben o debemos dar esa opinión. Ya él sabrá discernir y luego, como digo, buscar un grupo de gente capaz, técnica, que le ayude como en el caso de Fernando, que le ayude a manejar el grave problema que tiene. Como le digo, ya el problema de los concejales es el problema del alcalde, pero por ejemplo él tiene el problema para mí gravísimo del metro, del cual yo fui opuesto desde el primer momento, pero que ya está, eso ya no se puede dejar de hacer, pero tiene muchos problemas que él tendrá que enfrentar desde el económico hasta el manejo, y eso no es fácil. Luego la situación económica del municipio es muy grave, ya que gran parte de los ingresos se van para pagar la deuda. Así es. Y Quito tiene necesidades por todo lado. Hay nuevos barrios, es inmenso lo que es Quito ahora, por Calderón, por el sur. Y entonces, todo esto, más el hecho de que él tiene que, por ejemplo, buscar alguna fórmula, buscar un hombre apropiado para que maneje todo lo que es la inseguridad, que cada vez es más creciente
más el hecho del problema de las drogas. Esto pues una parte puede ser el municipio invirtiendo en educación, en diversiones sanas en los barrios, pero otro es lo que hay que hacer para precautelar la seguridad ciudadana. Sí tiene problemas a granel y todos esperamos que pueda salir adelante, ¿no? Muy bien, me parece que fue una iluminación de el Supremo llamar a tan distinguidos amigos y padres de la ciudad en la contemporaneidad, ¿no? Y de gran experiencia y de buenas iniciativas y especialmente de virtudes cívicas. Muchas gracias, don Rodrigo. Un abrazo gigante. Bueno, ahí estuvo el Andresito, don Rodrigo, como yo los trato, Andresito, don Rodrigo y querido Roque. Ahí viene Fernando con lo final. A ver, yo creo que lo que acabamos de escuchar de 3 exalcaldes muestra justamente la buena decisión que tuvo Jorge Yunda de invitar a todos los alcaldes que ha tenido la ciudad para que formen esta especie de consejo asesor, etcétera. Porque me parece que tiene dos objetivos, como decía hace un momento. El uno, obviamente, generar un respaldo mayor a su propia gestión para que tenga legitimidad, etcétera. Y la otra es recuperar la experiencia de la gestión de los 3 alcaldes, más yo le he escuchado a Augusto Barrera también, pues ponerse a disposición, con lo cual prácticamente están todos los alcaldes ya en esta línea. Yo creo que eso es muy bueno. En el caso personal, obviamente, pues esto es lo que yo le decía a Jorge Yunda, que le odiaba, porque esto me significa una responsabilidad muy grande. Yo ahí estoy con Andrés Vallejo, los 3 cordiales amigos, cuando él dice que esto debería significar más bien un ejemplo para que otras personas también se sumen a esto. Quito tiene muy pocos técnicos, muy pocas personas preparadas para esto, y yo creo que hay que hacer un llamado para que justamente esas personas se incorporen a este proceso. Quito demanda esto. Yo le dije a Jorge Yunda, la primera vez que conversamos, que le había escuchado a él decir en su rueda de prensa que el hecho de que le vaya bien a él le va a ir bien a la ciudad. Y yo le dije, eso me convenció, porque a mí lo que me interesa es que a Quito le vaya bien. Y entonces, en la medida de que tengamos más instituciones... Usted entra con esa consigna. Sí, sin duda, sin duda. Hay sectores que son frágiles, lo que dice Rodrigo respecto de seguridad, por ejemplo. Uno ve las encuestas de opinión pública, ve los datos, y bueno, tú sabes, Gonzalo, yo también trabajo el tema de seguridad. El tema del narcotráfico es dramático. Eso es lo frondoso del concurso suyo, Fernando. No. Y entonces, yo creo que sí, terminar esta entrevista, bueno, primero agradeciéndote, y luego invitando a que más técnicos, más organizaciones, etcétera, se sumen a la ciudad. No se sumen a Jorge Yunda, se sumen a la ciudad. Tanto Roque como Andrés y Rodrigo han planteado eso, y esa es la visión que tienen personas que manejaron la ciudad. Una cosa que sí quisiera también respecto de lo que Roque dijo en términos del presupuesto señalar. El presupuesto tiene un problema estructural muy fuerte. La capacidad de inversión que tiene es muy reducida. Yo aquí le he dicho por lo menos un par de cosas que me parece que son importantes. Una primera es que hay que eliminar el subsidio al transporte. Eso le significa a Quito perder $23 millones al año. Yo creo que eso le significará al propio municipio una mayor capacidad de inversión de beneficio general. La segunda cosa, el modelo de gestión que este rato tiene, según los voceros municipales, le significa perder $20 millones a la ciudad. Ahí ya tenemos $43 millones, que si ponemos un paso a desnivel, más o menos de 10, 15 millones de dólares, ahí tenemos 4 pasos a desnivel, lo cual no quiere decir que hay que hacer pasos a desnivel, sino que pongo lo que significa esto. Exacto. Y la otra cosa, con el gobierno nacional, yo sí creo que hay que hacer un acuerdo. De lo que yo conozco en América Latina, esta última generación de metros, y me refiero a República Dominicana, Panamá, Lima, mismo Bogotá. Ya mismo Bogotá, etcétera, el de Medellín también, etcétera. El financiamiento ha sido 70% el gobierno nacional y 30% el gobierno local.
Lo que nosotros tenemos con la negociación que hizo Rodas es todo lo contrario. 30% el gobierno nacional y 70% el municipio de Quito. Yo creo que es mal hecho. Yo creo que esa proporción tiene que cambiar. Y no es que los recursos estos económicos tendría que entregarle el gobierno nacional, sino que el gobierno podría sacar un crédito para pagar a 10, 15 años, pero que lo pague el gobierno nacional y que esos recursos le entren al municipio. Por decir algo, ya tenemos 43 con esto que decía del subsidio a la gasolina, más el arreglo del modelo de gestión que tiene el municipio, más, no sé, 300 millones de dólares que puede entregar al gobierno. Ya tenemos un presupuesto que le puede dar un alivio importante a la ciudad de Quito. Y yo creo que eso puede ser muy importante. Y así como le estamos pidiendo a las personas y a las instituciones de la ciudad de Quito, yo creo que al presidente Lenín Moreno hay que pedirle una cosa parecida. Muy bien. Muchas gracias. Nos deja bastante aliento esta tertulia, tanto por la contribución que comprometen los exalcaldes de las calidades de Paz, Vallejo y Roque Sevilla, calidades que complementan, digamos, una órbita global necesaria para que el nuevo alcalde electo tenga en donde arrimar sus buenas intenciones, porque él también entra. Claro, muchas gracias. Debe estar asustado porque el desafío es gigantesco, pero ya tranquilícese, vecino, porque está... sí. Vecino de Quito, vecino de la radio. Y de la radio, sí. Porque el alcalde Yunda, ¿con quién nos llevamos superficialmente? Yo no le voy a pedir nada de eso, esté súper seguro, señor doctor Yunda. Lo que le vamos a pedir es que cumpla con sus propósitos y sus ofertas. Aquí se las juega y le vamos a acompañar en esa cruzada en favor de la urbe más querida por todos los ecuatorianos y hasta pienso que por todos los latinoamericanos. Siempre a las órdenes, Fernando. Usted sabe que esta casa es suya. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, señoras y señores, un estratega, un gran ideólogo y jefe director nacional de un partido que salió muy apoyado en las últimas elecciones. Democracia sí, nos visita y vamos a conversar con él de la coyuntura política que estamos este momento como ciudadanos ecuatorianos arbitrando. Él es el doctor Gustavo Larrea, nuestro invitado al estudio. Inicio de espacio promocional.